Bueno, muy buenas noches, ya no podemos esperar más. Vamos a dar inicio entonces a nuestra segunda conferencia web del curso de bases de datos, generalidades y sistemas de gestión. El objetivo de esta segunda sesión es hacer una introducción ya un poco más profunda a lo que es como tal el concepto de bases de datos relacionales y algunos elementos teóricos de momento que son importantes que conozcamos, y especialmente de cara a lo que se viene en especialmente en las unidades 3 y 4. Entonces, sin más preámbulos, vamos a proceder con la agenda. Yo aquí tengo preparada una pequeña presentación. Vamos esta noche a, antes que nada, quiero ir haciendo un llamado a lista. Voy a ir tomando, como ustedes se dan cuenta, las grabaciones, y esto se los comenté yo en la primera sesión, están disponibles en el apartado actividades. Basta con que ustedes ingresen allí a actividades, así como lo estoy haciendo yo. Al final van a encontrar un pequeño enlace, una carpetica que se denomina sesiones sincrónicas, y allí van a encontrar las carpetas semana a semana con las grabaciones. En este caso tenemos de la conferencia web 1, que fue la de bienvenida y el acercamiento a la unidad 1, donde van a tener la grabación, el acceso a la grabación. Haciendo clic en este enlace que dice grabación, pues van a tener acceso a la grabación de la sesión, y un acta con un resumen de la sesión, un pequeño resumen del contenido que se vio precisamente en esa actividad. Para mañana, obviamente, ya tendrán entonces la grabación de la conferencia web 2 y seguramente el acta también de la segunda sesión. Entonces, como les decía, quiero antes que nada hacer un llamado a lista, una pequeña verificación de la asistencia. Si bien recordemos que la asistencia a estas sesiones no es obligatoria, sí es muy importante pues que vayamos asistiendo. Tenemos por aquí a Andrés Londoño Pérez. Yo voy a ir tomando nota, voy a detener un poquito esto para ir tomando nota de la asistencia inicialmente. Tenemos también por aquí a Freddy Alberto Luján. También buenas noches a Lisneida Marcela Ricardo. Y pues esperemos a ver quién más se va a conectar. Vamos entonces ahora sí. Espérenme un momento, yo nuevamente comparto con ustedes mi escritorio. Bueno, lo segundo, vamos a hacer un acercamiento teórico práctico al contenido como tal de la unidad 2. Vamos a hacer algo muy parecido a lo de la unidad 1. Es muy importante, discúlpenme un segundo por favor, que tengo aquí un pequeño problema. Ya volví, disculpa, tengo un pequeño inconveniente aquí que tenía que solucionar. Muy bien, vamos a hacer algo parecido, les decía, a lo que hicimos en la primera unidad, que fue revisar el contenido. Y es importante que ustedes lo hagan, es importante que ustedes se acerquen y revisen el material del programa. Miren, yo sé que muchas veces uno quiere entrar de una vez a hacer la actividad y uno dice, voy a de una vez a hacer las actividades de la unidad 2. Pero es importante que por lo menos le demos una primera leída inicial, una revisada, así sea el material interactivo. A mí, como les decía, pero estos son preferencias de estudio. Yo prefiero el material descargable, yo prefiero tener control de lo que estoy leyendo. Eso me parece que uno irá haciendo clic en cositas. Hay muchos otros que aprenden mejor así, ¿cierto? Yo pues personalmente a mí me gusta más eso. Pero como les decía, en todo caso es importante que lean el contenido, que lean el material de estudio antes de aventurarse a desarrollar la actividad, ¿sí? Al menos que le den una ojeadita. Seguramente que ya muchos de ustedes tendrán conocimientos y tendrán competencias previas en el tema, y esto no será nada nuevo. Pero de todas maneras, péguenle una revisadita. Esto no les va a tomar más de 20 minutos, media hora tal vez. Muy bien, entonces en ese orden de ideas, siguiendo la misma metodología de la primera sesión, lo que vamos a hacer es tomar los conceptos claves de esta unidad, y el concepto más
yo creería que el principal concepto de esta segunda unidad es el concepto de bases de datos relacionales, ¿sí? Ya habíamos hablado la semana pasada de que era una base de datos, ¿sí? Y de que una base de datos era básicamente un conjunto de información que estaba organizada y que se iba a utilizar posteriormente, ¿sí? Sabemos que no tiene ninguna lógica ni ningún sentido yo gastar esfuerzo, y recordemos que en sistemas el esfuerzo se determina como el tiempo más el dinero, ¿cierto? O los recursos que estoy invirtiendo. Yo gastar algún esfuerzo en organizar alguna información si nunca la voy a utilizar, eso no tiene ningún sentido. El objetivo precisamente de una base de datos es que es información que se va a utilizar posteriormente. Eso es una base de datos, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, una hoja de cálculo en Excel, una sola hojita, es una base de datos, ¿sí? El directorio telefónico que tenemos en nuestros celulares es una base de datos, ¿sí? Incluso las fichas, no sé, las fichas bibliográficas que manejan en las bibliotecas precisamente, aún se manejan algunas. Yo sé que ya la mayoría están automatizadas y sistematizadas, que son dos cosas diferentes. También es una base de datos. No necesariamente tiene que ser digital para que sea una base de datos, ¿sí? Podemos tener una base de datos física, palpable. Pero entonces ahora vamos a enfocarnos en un concepto un poco más profundo, el concepto de base de datos relacional. La teoría nos dice esto, nos dice que una base de datos relacional contiene datos que pueden ser visibles al usuario y que están presentados de forma organizada a través de tablas, las cuales a su vez están relacionadas con otras tablas, de ahí el concepto de relacional, ¿sí? Es decir, que se caracteriza por no poseer información repetida, además se puede adicionar nueva información sin llegar a afectar la almacenada. Bueno, aquí tenemos un pequeño ejemplo, ¿sí? Tenemos el ejemplo de pacientes, médicos y especialidades. Esto sería una base de datos relacional. Yo quiero más bien que miremos, voy a hacer algo en Excel para que entendamos más el concepto. Yo voy a atrás, voy a hacer mejor algo. Déjame un momentico. Voy a abrir una base de datos que yo ya tengo hecha para otra de las sesiones que vamos a trabajar. Esta nos va a servir para mostrar lo que quiero precisamente mostrarles en esta sesión. Entonces tenemos esta pequeña base de datos. Son una base de datos de unos personajes aquí que están matriculados, unos estudiantes que están matriculados en un instituto, en una universidad, y están viendo unas asignaturas. Entonces tenemos aquí que es el número de identificación, el nombre, la dirección, el teléfono, pueden tener varios teléfonos, el código de la materia que matricularon, digamos, para este semestre, el nombre de la materia y el nombre de la carrera. Esta sería una base de datos normalita, ¿cierto? Tenemos una cantidad de elementos, cada uno de estos elementos de estas filas se llaman registros, cada una de estas columnas se llaman atributos, bueno, en este caso ya se llamarían campos, ¿sí? Eso es algo que es un concepto, y voy a hacer una pausa en lo que estábamos viendo esta noche para que vayamos diferenciando. En el diseño como tal, cuando yo estoy diseñando una base de datos, hablamos de entidades y atributos. Cuando yo tengo la base de datos ya física, ya construida, cuando hablamos de física es que ya hay datos ahí, ¿sí? Como esto, por ejemplo. Hablamos ya no de entidades, sino que hablamos de tablas, y ya no hablamos de atributos, sino que hablamos de campos. Eso es un pequeño paréntesis que yo quería hacer. Entonces tenemos esta tabla con estos campos, ¿sí? Con estas columnas y estas filas, pero aquí notamos algo. Hay redundancia de información. Miren cuántas veces yo tengo que escribir esto mismo. Lo tengo que escribir 3 veces. ¿Por qué? Porque es que este señor está tomando 3 asignaturas distintas. ¿Y cuántas veces tengo yo que escribir la misma carrera? También 3 veces. Lo mismo ocurre con Policarpa, lo mismo ocurre con Antonio Nariño, ¿cierto? Y si hubiese un estudiante aquí que matriculó 6 materias, pues entonces estaría repetida esta misma información 6 veces.
Eso se conoce como redundancia, ¿sí? La información se repite y se repite, y eso va en detrimento digamos, del funcionamiento óptimo como tal de la base de datos. Esto hace que la base de datos ocupe más espacio, hace que la base de datos funcione de manera más lenta, y precisamente por eso es que se optó por el concepto de bases de datos relacionales, y es básicamente definir. Esto lo vamos a aprender a hacer más adelante. Hay otra, en la siguiente unidad en la que vamos a tratar el tema de normalización, vamos a hacer esto. Simplemente de momento quiero que se queden con el concepto. La idea es separar digamos que los grupos de repetición. Estoy siendo muy olímpico, ¿sí? Me estoy saltando mucha teoría, pero es que esa otra teoría la vamos a ver en la tercera conferencia. Y es básicamente definir un mecanismo para no repetir esa información. Entonces yo lo que voy a hacer, voy a crear por aquí en otra hoja, o mejor en otro archivo, para que entendamos la diferencia, una base de datos relacional. Esto sería una base de datos no relacional, y voy a crear en esta una base de datos relacional. Entonces por aquí tenemos la información repetitiva. Esta es la que se repite. Tenemos a Simón Bolívar, tenemos a Francisco, por aquí, tenemos a Antonio y a Jorge, y también tenemos, bueno, aquí está de seguidita, también tenemos a Policarpo. ¿Sí? Entonces miren que aquí yo no estoy repitiendo información. No estoy repitiendo información, no estoy repitiendo ninguna información. Las 5 filas son diferentes. No es como aquí, que tengo 10 filas, ¿sí? Y las 10 filas me tienen información repetida. Pero bueno, esto no me sirve de nada porque aquí solamente tengo el listado de estudiantes. Esta sería entonces nuestra primera tabla. Tenemos otra tabla, que es la tabla, digamos, de materias o asignaturas. Voy a llamarla como se llama ahí, materia. Es que eso de materia no me gusta mucho, pero vean. Y tenemos entonces, no tengo sino 3 materias, entonces voy a colocar aquí las 3 materias. Y tenemos la carrera, que es la otra. Entonces tenemos sistemas, electrónica y mecatrónica. Aquí ya tenemos la información separada, no se preocupen por esto, ¿sí? En el momento, pero ¿por qué está separando eso? El objetivo simplemente en este momento es que entendamos el concepto de base de datos relacional. Aquí tengo yo 3 tablas separadas que no tendrían ninguna relación entre ellas, ¿sí? ¿Cómo sé yo qué materias está estudiando Simón Bolívar? No tengo ni idea, ¿sí? Aquí sí claramente se ve, está estudiando bases de datos, está estudiando sistemas numéricos y está estudiando también algoritmos. ¿Cómo soluciono yo eso? Pues simplemente el mecanismo que se denominó, que se creó más bien en el tema de bases de datos relacionales, es crear, o más bien agregar un campo que me permita, digamos, apuntar desde esta tabla que se llama materias, apuntar a la tabla estudiantes, y es la identificación en este caso. Esto también, como les digo, esto lo vamos a aprender a hacer en la otra videoconferencia. Bien, entonces ahora tenemos aquí, digamos, vamos a hacer eso. El primer estudiante, que es Simón Bolívar, que es Simón Bolívar, ¿qué materias está estudiando? Está estudiando bases de datos, sistemas numéricos y algoritmos. Entonces, lo que voy a hacer es decir que este señor, que es el 1, está estudiando bases de datos, sistemas numéricos y algoritmos. Y miren que con esto elimino una cantidad de redundancias, porque con esto solamente se me está repitiendo la identificación. No es como en este caso, que tengo que estar repitiendo el nombre, la dirección y el teléfono también. Simplemente se repite la identificación. El estudiante 1 está estudiando bases de datos, el estudiante 2 está estudiando sistemas numéricos, y el estudiante 1, siempre el 1, y el estudiante 1 está estudiando también algoritmos.
¿Y cuál es el estudiante 1? Pues simplemente la base de datos vendrá y revisará. El estudiante 1 es Simón Bolívar. ¿Y dónde vive este estudiante 1? Ah, pues él irá y revisará y vive en la calle 1, número 231. ¿Y cuáles son los teléfonos de este estudiante 1? Pues él revisará y le mostrará el teléfono. Lo mismo ocurriría con Francisco, lo mismo ocurriría con Antonio, lo mismo ocurriría con Policarpa, ¿sí? Entonces, la base de datos relacional lo que hace es eso, es básicamente dividirme, ¿cierto? Me divide una base de datos normalita, me la divide en varias tablas a fin de disminuir la redundancia, pero en contraprestación de dividir esas tablas y disminuir la redundancia, pues tiene que crear unos elementos que me van a permitir apuntar a esas otras entidades, a esas otras tablas. Esos elementos son los que se conocen con el nombre de llaves, pero eso también lo vamos a ver más adelante. Todavía no se preocupen por eso, ¿sí? No se asusten. Simplemente la idea, como les digo, es entender el concepto. Entonces, tenemos ya los dos conceptos. Tenemos el concepto de base de datos, esta sería una base de datos normalita, no relacional, y esta ya sería una base de datos relacional, ¿sí? En la que tenemos varias tablas, ¿sí? Están divididas, pero no se pierde la relación entre esos datos. Con esto yo me doy cuenta, si esto está así, yo sé que es el estudiante 1 el que está estudiando bases de datos. ¿Y quién es el estudiante 1? Ah, pues Simón Bolívar, ¿sí? Es así de simple. Básicamente de eso se trata una base de datos relacional. Aquí tenemos esta presentación, yo también la voy a subir a la plataforma junto con el acta, con el resumen de la sesión. Al final también vamos a dar un espacio para las preguntas, ¿no? Bueno, el otro concepto que a veces es muy ambiguo y sobre todo muy abstracto y uno no entiende muy bien al principio es el de modelo. A uno le dicen modelo y seguramente lo primero que piensa es en estas muchachas o muchachos que salen vistiendo ropa, ¿cierto? Eso es lo primero que uno piensa. La teoría nos dice, un modelo de datos permite descubrir la estructura lógica de una base de datos y fundamentalmente determina la manera de almacenar, organizar y manipular los datos, los cuales están incluidos en entidades, atributos y relaciones. También mucha carreta, un poco difícil de entender, pero el ejemplo que les puse ahorita es muy válido, ¿sí? ¿Qué hace un modelo de estos de ropa? ¿Sí? Se coloca una ropa para mostrarle a la gente, en teoría, cómo se ve esa ropa puesta. Lo mismo ocurre con las bases de datos, ¿sí? Modelar es básicamente yo identificar una situación. En este caso estoy identificando que tengo una base de datos que no es relacional, una base de datos aquí que tiene redundancia, ¿sí? Entonces, estoy identificando esta situación y voy a proponer una estructura diferente, ¿sí? Que me va a dar solución a eso. Y esa estructura básicamente consiste en determinar cómo más adelante se deberían almacenar estos mismos datos que hay aquí y los nuevos datos que en un futuro se van a almacenar, cómo se deberían ir almacenando. Eso es modelar, básicamente. El concepto es un poquito ambiguo, un poquito complejo, ¿sí? Pero es básicamente eso. Imaginemos, por ejemplo, siguiendo el mismo ejemplo de la ropa. El diseñador de la ropa, ¿qué tuvo que haber hecho primero? Me imagino que, yo no tengo ni idea de eso, ¿sí? Pero me imagino. Supongo que primero tuvo que haber sentado en un software de diseño o simplemente como lo hacían anteriormente con un metro, con unos pliegos de cartulina y empezar a cortar y decir esto más o menos debe tener este corte, más o menos debe tener tantos centímetros, ¿sí? Y mire que lo que está construyendo ahí es un modelo ¿para qué? Para después replicar eso miles y miles y miles de veces, ¿sí? El pantalón que ustedes llevan puesto en este momento, la camisa que llevan puesto en este momento, tuvo que haber pasado por un proceso similar. El diseñador tuvo que haber dicho, miren, más o menos entre el hombro y la punta de la manga para tal talla deben ir tantos centímetros. El cuello debe ir de esta manera. No sé, ¿sí? Eso es un modelo, eso es modelar, y lo mismo ocurre aquí. Si nosotros analizamos esto, y eso es lo que vamos precisamente, el objetivo final de este curso es aprender a modelar, aprender a diseñar una base de datos. Si nosotros analizamos esto,
lo primero que uno entraría a revisar es que hay unos nombres para cada uno de estos registros. Ya hablábamos de registros, ahorita vamos a volver a hablar del tema. Cada una de estas filas tiene un nombre. Sí, yo sé que si aquí dice identificación, pues hombre, tiene que ser que de verdad o no lea o no sé, o tenga algún problema para venir aquí a escribir Edison Giraldo. Esa no es mi identificación, ese es mi nombre, ¿sí? Yo sé que ese Edison va a venir es aquí, en donde dice el nombre, ¿sí? Y aquí va a ir mi identificación, cualquier cosa. ¿Listo? Entonces miren que esto es un modelo, esto podemos decir que es un modelo, que está bien hecho, que está mal hecho, no, la discusión no es esa en este momento, pero esto es un modelo, ¿sí? Yo sé que el modelo me dice que aquí debo escribir la dirección, bueno, entonces ahí voy a escribir la dirección. El modelo me dice que debo tener un teléfono, bien, entonces ahí voy a escribir un teléfono. De eso es de lo que se trata un modelo, ¿sí? Es de estructurar, ¿sí? Es revisar algo que está ocurriendo y definir una estructura. Estas tres siglas que yo quise colocarles aquí es porque seguramente ustedes las van a encontrar. DDL, DML y SQL. Estas son tres siglas, de pronto no tienen mucho que ver con el tema, con este tema de modelar, pero en el material estaba y yo quisiera sacar porque seguramente van a haber dudas. Al trabajar con los gestores de bases de datos, que ya sabemos, en la primera unidad nos dimos cuenta, ya sabemos cuál es el concepto, es un software que nos va a permitir a nosotros administrar una base de datos. Ese software tiene un lenguaje también, ese señor no habla español, ¿sí? El gestor de base de datos, llámenlo Oracle, llámenlo SQL Server, llámenlo MySQL, llámenlo Postgres, llámenlo cualquiera, ese señor no habla español, ¿sí? Él tiene su propio lenguaje. Y el lenguaje que él maneja se llama SQL. SQL significa lenguaje estructurado de consultas o lenguaje de consultas estructurado. En inglés es las siglas de Structured Query Language. ¿Sí? Y ese señor, ese lenguaje, realmente son tres dialectos. Yo aquí coloco dos porque son los más importantes. Tiene dos dialectos. ¿Sí? Así como nosotros aquí digamos que están los acentos, están los que tienen el acento paisa, los que tienen el acento cachaco, los que tienen el acento costeño, ¿sí? Entonces lo mismo ocurre con SQL, tiene unos acentos o unos dialectos, la palabra técnica es dialecto, y básicamente hay tres, pero vamos a hablar de dos. El primero es el DDL, ojo, no confundir DDL con DLL, DLL es otra cosa. DDL significa Data Definition Language o lenguaje de definición de datos. Este dialecto es el que contiene todos los comandos. Nosotros en la última videoconferencia vamos a ver algo ya más aplicado. Todos los comandos para crear la base de datos, para crear su estructura, para crear las tablas, para decir que esta tabla de estudiantes, por ejemplo, esta tabla de estudiantes tiene un campo que se llama identificación, otro que se llama nombre, otro que se llama dirección y otro que se llama teléfono, ¿sí? Que está relacionada con la tabla materias, bueno, esa nos permite hacer eso. Y la DML, el lenguaje DML, o el dialecto DML más bien, denominado Data Manipulation Language, o también en algunas partes aparece como Data Management Language, ¿sí? Realmente el técnico es ese. Es básicamente el lenguaje de manipulación o de manejo de datos. Es el que me va a permitir finalmente es hacer consultas en las que me devuelva mi información. Por ejemplo, dígame cuáles son los estudiantes que están matriculados en electrónica. Entonces el gestor, obviamente escribiéndolo en este lenguaje, no es que yo voy a ir a escribir allá, señor gestor, dígame cuáles son, no, ¿cierto? Hay que decírtelo en este lenguaje, es algo así como, algo muy sencillo. Uy, aquí me faltó un prompt. No sé, algo así. Algo así, ¿sí? Miren, él tiene su propio lenguaje. Entonces, diciéndole este lenguaje, él me va a devolver esa información que yo le estoy pidiendo.
Esto, como les decía, de pronto no tiene mucho que ver con eso, pero en la línea de producción decidieron incluir esto en el material y me parecía que es posible que hubieran dudas al respecto. Quería aclararlas primero, pero lo vamos a manejar más adelante de todas maneras. De momento, con lo que les digo, lo que quiero, los conceptos que quiero que queden esta noche es el concepto de base de datos relacional, y el concepto de modelar, ¿sí? Y estos conceptos básicos. Bueno, algo que me faltaba, el modelo relacional. Este es el modelo relacional, modelo entidad-relación, es básicamente una forma de diseñar, ¿sí? Una forma de diseñar bases de datos. De momento quedémonos con ese concepto. Es un concepto, yo sé que es muy corto para lo que realmente es el modelo relacional, pero de momento quedémonos con eso. Es, digamos, una forma, ¿sí? La teoría nos dice, el modelo está basado en una percepción y modelado del mundo real, los datos se representan en relaciones cuya manera natural de representación es en forma de tabla bidimensional. Esto es tomado del texto. A esto es a lo que vamos a llegar. El objetivo de nosotros es llegar a esto. Y precisamente en la última conferencia web vamos a llegar a eso. Conceptos básicos de modelo relacional. El concepto más básico es el concepto de tabla, ¿sí? O de entidad, mejor. Una entidad o una tabla es básicamente un elemento que es de importancia para la definición del problema. En nuestro caso de la universidad o del instituto, esos elementos importantes serían, por ejemplo, los estudiantes, las materias, las carreras, ¿sí? Eso serían. Y a su vez, esas entidades, a mí algo que de pronto no está por ahí en ningún libro, porque yo siempre lo he dicho en mis clases, es que una forma muy fácil de identificar una entidad es identificar sustantivos que sean susceptibles de ser descritos por medio de propiedades. Y es básicamente es identificar algo a lo que yo le pueda sacar algunas características. Entonces, en el caso que nosotros del que hablábamos del colegio, de la universidad, ahorita vamos a responder las preguntas, Jonathan. Yo en este momento no tengo el chat abierto. Aquí lo abrí como para verificar que estuviera hablando solo, pero porque cuando estoy en la presentación no me deja ver la sala de chat. Ahorita vamos a solucionar todas las dudas. En el ejemplo del colegio, de la universidad, yo a los estudiantes los puedo definir a través de una serie de características. Un estudiante tiene un documento de identidad, un estudiante tiene un nombre, un estudiante tiene un apellido, un estudiante tiene dirección, teléfono, tiene una edad, ¿sí? Lo mismo una asignatura o una materia tiene un código, tiene el nombre de la materia, tiene una intensidad horaria, debe tener unos créditos que otorga pues para la carrera, ¿sí? Y lo mismo, imaginémoslo, los profesores también tienen unas características que serían muy similares a las de los estudiantes, el nombre, la dirección, el teléfono, pero además tendría una especialidad o una carrera, un escalafón tal vez, no sé, ¿sí? Esta es una forma muy fácil de identificar las entidades y las tablas en un problema. Bueno, y recordemos que cuando hablamos de problema es que así se suele llamar en sistemas. A mí no me gusta mucho ese concepto de problema, yo prefiero llamarlo situación. Muy bien, entonces en estos casos ya habiendo identificado, por ejemplo, las tablas, las entidades que van a componer una base de datos. Aquí tenemos, por ejemplo, una tablita pequeña de personas, tiene un documento, nombre, apellido, teléfono, correo y sexo, ¿sí? Esta tabla, también se conoce con el nombre de relación. A mí no me gusta realmente ese concepto, pero pues teóricamente también se le llama relación. Relación se le llama a esto, o también se le llama relación a la relación que hay precisamente entre dos entidades, como lo es estudiantes y materias, o carrera y estudiantes. Vamos a volver aquí. A mí realmente me gusta más el concepto el que les dije ahorita. Me parece menos enredado. Entidad, cuando estamos diseñando, o tabla, cuando ya existe. En este caso, esto sería una tabla. Aquí tenemos una tabla. Esta tabla tiene ciertos campos, ¿sí?
o atributos. Atributos, vuelvo y les repito, se suele más llamarlo cuando estamos diseñando. Aquí, como ya está diseñada y de hecho ya tiene datos, se le suele llamar más bien campos, ¿sí? Pero pues, si los llaman atributos, tampoco es que los van a excomulgar por eso. Entonces tenemos una tabla que se llama personas, con unos atributos o unos campos. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 atributos, y esos atributos o campos es lo que se denomina, la cantidad, perdón, es lo que se denomina como grado. Entonces aquí tenemos una tabla de grado 6. ¿Por qué? Porque son 6 columnas, 6 campos o 6 atributos. Las filas se denominan tuplas o registros. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3 y 4 registros o 4 tuplas. La cantidad de tuplas o registros se denomina cardinalidad. Entonces aquí tenemos una tabla denominada personas de grado 6 y de cardinalidad 4. ¿Listo? El otro concepto importante es el de dominio, y creo que se llamaba Freddy, si no estoy mal, o se llama Freddy. Creo que es Freddy, pero no sé si estará presente. Ah, sí, por aquí hay un Freddy Alberto. Sí, creo que fue Freddy Alberto que me preguntó al respecto de qué era un dominio, por allá en un foro de dudas e inquietudes. El dominio es básicamente el tipo de datos al que pertenece el dato, ¿sí? Lo que pasa es que en teoría lo enredan a uno, porque a uno le dicen, miren, por ejemplo aquí dicen que estos correos pertenecen a este dominio, al dominio correo. Entonces sería como decir que es el conjunto universal de correos, ese sería el dominio. Entonces el dominio apellidos pues, pertenecería al dominio apellido, o los apellidos más bien pertenecerían al dominio apellidos. Eso realmente les digo, miren, les voy a ser muy sincero, y yo soy un poco heterodoxo en eso, y de hecho a veces yo suelo ir en contravía de la teoría pues pura, pero es que me parece que es a veces muy inútil, ¿sí? Realmente el concepto de dominio que a ustedes les va a servir es el concepto de tipo de datos. Esto realmente, de momento, seguramente al crear tipos de datos personalizados les va a ser útil, pero de momento el concepto más útil es el concepto de tipo de datos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso, vamos aquí, para entenderlo mejor, en el caso de la identificación usualmente son números. Yo no he visto pues una persona que en la cédula tenga letras, ¿sí? Entonces uno podría decir, no, pero miremos el otro. Uno podría decir que el tipo de datos o el dominio de identificación es numérico. Uno podría decir eso, entrar a decir eso. Lo que pasa es que ya entonces uno pensaría, bueno, pero es que yo voy a hacer alguna operación matemática con la identificación. ¿Será que yo tengo que dividir la cédula o multiplicar la cédula por otro número? No. Entonces por eso se recomienda más bien que sea un tipo alfanumérico. Lo mismo ocurre con los nombres. Lo mismo en este caso ocurriría con la dirección y lo mismo con el teléfono. Pero imaginemos que tenemos una factura, por ejemplo, y la factura tiene unos artículos y un sistema de facturación, y el sistema de facturación tiene unos artículos, unos productos que se van a vender, que se van a facturar. Esos productos tienen un precio, ¿sí? al que se va a vender y al que se va a comprar. Entonces eso sería otro tipo de datos, que ahí sí sería numérico o tipo moneda, ¿sí? Más o menos como estos tipos que aparecen aquí en Excel. Miren, tipo moneda, tipo fecha, tipo hora, ¿sí? Entonces ese realmente es el concepto que a mí personalmente me parece más útil de dominio. Pero uno decir que es que los correos son de dominio correo, los teléfonos son de... no, y aunque la teoría, vuelvo y lo repito, yo les doy la teoría es básicamente que es el conjunto universal de elementos a los que puede pertenecer. Entonces el dominio en sexo sería MS. Bueno, ya ahora de pronto aparece, ya es complicado decir eso, pero de momento, con el tema de las cartillas y todo esto, pero de momento quedémonos en que el dominio, por ejemplo, en sexo sería MS, ¿sí? Eso es dominio.
El otro elemento importante es el de clave, el otro concepto básico es el de clave. Hay 3 tipos de clave, pero las más importantes son las 2 primeras. El más importante de todos es el concepto de clave primaria. Aquí está la teoría, yo no lo voy a repetir, ustedes la van a leer porque se nos está acabando el tiempo, me estoy alargando mucho, el tema me gusta y me voy como extendiendo. El concepto de clave primaria. La clave primaria es la más importante, es el campo más importante dentro de una tabla. ¿Cuál es la clave primaria? Es aquel elemento que me va a permitir identificar como único cada uno de estos registros, ¿sí? Analizando pues el registro como un único elemento, es decir, analizando estos 4 datos, la identificación del nombre, la dirección del teléfono, como si fueran uno solo. Yo sé que son 4 datos distintos, pero ¿cómo va a decir usted que el teléfono y la dirección es lo mismo? No, no es que sea lo mismo, es que analicemos esto como un todo, que todo esto pertenece a un solo registro, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Puede que hayan 2 personas que se llamen Simón Bolívar, de pronto, claro que sí, seguramente que las hay. Y es posible que esos 2 señores que se llaman Simón Bolívar viven en la misma dirección y tienen el mismo teléfono, ¿sí? De pronto al papá le pareció muy chistoso, los 2 nacieron, incluso pueden haber nacido el mismo día, son 2 gemelos, nacieron y a los papás les pareció muy chistoso ponerles el mismo nombre y pues obviamente todavía están bajo la tutela de los padres y viven en la misma dirección y tienen los mismos teléfonos, ¿sí? Es un caso muy raro, pero se puede dar y ustedes como diseñadores tienen que tener en cuenta esos posibles casos. Sin embargo, hay un campo de estos, hay un dato que nunca se va a repetir. 2 personas pueden tener el mismo nombre, vivir en la misma dirección y tener el mismo teléfono, pero es imposible, al menos legalmente, que tengan el mismo número de cédula. Ese campo, ese último, ese que no se repite nunca, es el más importante de todos y es el que se conoce con el nombre de llave primaria o clave primaria o llave principal o clave principal, como lo quieran llamar, ¿sí? Ese es el que me va a permitir identificar como único eso. El otro es la clave foránea o llave foránea, ¿sí? En algunas partes se conoce también como secundaria. A mí no me gusta, de hecho el concepto más técnico es el de foránea. ¿Qué es una llave foránea? Es una llave que es llave, pero no es de esta tabla. Por ejemplo, en el caso de las materias. En la materia común pueden haber 2 materias que se llaman bases de datos. Claro que sí, pueden haber 2 materias que se llaman sistemas numéricos, pero no pueden haber 2 materias que tengan el mismo código. Entonces esta sería la llave primaria de nuestra tabla de materias, ¿cierto? Pero miren que aquí hay otra llave. Aquí hay una llave que se llama identificación, pero es que esta es la identificación del estudiante. O sea, que es una llave, pero no es una llave de aquí, sino que es una llave foránea, ¿sí? O sea, de otra parte, extranjera. Entonces, eso es precisamente una llave foránea. A poner con, esto sí lo está repetiendo. Con otro azul más clarito. Entonces, la llave primaria es la que me permite identificar como único cada uno de estos registros. La llave foránea es una que es llave, pero no es de aquí, sino que es de otra parte. Y esa se utiliza precisamente para que no se pierda la relación entre las tablas. Y la tercera es la que se conoce como clave índice o llave índice. Esta realmente no se utiliza tanto, se utiliza principalmente cuando tenemos bases de datos muy grandes y eso se llama indexar campos para que las consultas se hagan de forma más eficiente y más rápida. Eso ocupa más espacio, pero al buscar yo hacer una consulta, la base de datos va a responder más rápido y básicamente lo que hace invisible para nosotros, esto no lo veríamos nosotros, es que le agrega como otro apuntador por aquí, ¿sí? Digamos A1, E1, digamos de estudiantes, E1, E2, E3, E4 y E5. Y esto no lo ve uno, esto está invisible. Cuando yo le digo, es que este es, digamos, el nombre, es una llave índice, él le va a asignar, debía haberlo metido aquí más bien, pero bueno, ustedes entienden, él le va a asignar unos apuntadores a esos registros a los que yo les dije que era llave índice y la base de datos los va a encontrar más fácilmente. Entonces si yo le digo, búsqueme todos los estudiantes cuyo nombre sea Simón, entonces él muy rápido me va a buscar eso, más rápido que si no los tuviera. Es porque así están diseñados los gestores. Pero lo principal es
primaria, llave o clave primaria y llave o clave foránea. Bueno, vamos, ya se nos está acabando el tiempo, entonces ya terminamos con eso la teoría básica, esos serían los conceptos entonces con los que yo quisiera que ustedes se quedaran esta noche. Les recomiendo eso sí que revisen nuevamente la grabación, a partir de mañana ya va a estar disponible, y que la revisen con más despacio, con detenimiento. Ustedes van pausando y van escuchando y van haciendo y van leyendo. Para esta segunda unidad tenemos 3 actividades, si no me equivoco. La primera, bueno, aquí siempre van a encontrar ustedes una reflexión inicial, pero a partir del segundo punto, del segundo punto en las actividades me refiero, es donde vienen precisamente las actividades que deben de realizar. Entonces, para esta segunda tenemos, debemos presentar una prueba de conocimientos que se denomina identificando la base de datos relacionales. Entonces pues miraríamos efectivamente, aquí está, prueba de conocimientos, identificando las bases de datos relacionales. Aquí había un pequeño errorcito en la transcripción de una pregunta, pero yo ya lo corregí. Tenemos una segunda actividad, ¿sí?, que esta es un poquito más extensa, yo creo que es la más extensa que hemos desarrollado hasta el momento, y es elaborar una presentación. Puede ser una presentación o un documento en Word. A mí realmente la forma como lo presenten no me interesa, en PDF, como quieran. Lo importante es el contenido, donde deben dar respuesta a estas 5 preguntas para cada uno de estos ejemplos de tablas. Entonces tenemos, por ejemplo, la tabla cliente. Nos pregunta los nombres de los renglones, o sea, de las cuando hablamos aquí de pronto está un poquito enredado la redacción, ¿sí?, pero básicamente hablamos de los atributos o los campos. ¿Tienen relación con la entidad? Entonces, ¿será que código, nombre, dirección, ciudad y teléfono sí tiene de alguna manera relación con clientes? Esto que aparece aquí sí tiene relación, sí, esto sí pueden ser clientes, o es algo totalmente descabellado, como lo que yo hice ahora, de colocar aquí en la identificación del nombre. Entonces lo mismo habría que hacer con esta otra. Todas las columnas contienen datos congruentes, cada campo tiene valor atómico, que esto ya lo expliqué en uno de los foros. Me hicieron la pregunta de que qué era atómico, y la atomicidad básicamente se refiere a una característica que debe tener en teoría toda base de datos, y es o algunos campos, no todos, y es que yo pueda subdividir un campo. Por ejemplo, aquí se recomendaría dividir esto entre nombre y apellido, o primer nombre, primer apellido, segundo apellido. Eso para efectos de agilizar las consultas. Es mucho más fácil yo tirar una consulta que me vote, por ejemplo, si yo necesito todos los estudiantes cuyo apellido empiece por N. Es mucho más fácil hacerlo si yo tengo esto separado a que si lo tengo así junto. Si lo tengo junto es muy complicado hacerla. De pronto se puede hacer, pero es sumamente complicado. Es mucho más fácil de la otra manera. Entonces, un atributo es atómico cuando no se puede subdividir más. En este caso, por ejemplo, el nombre no es atómico. ¿Por qué? Porque yo lo puedo subdividir. Alguno diría, la dirección tampoco es atómica. Yo la podría dividir entre la calle y el número. Pero entonces ya hay que entrar a revisar qué tan útil es eso. Es dividir el nombre, atomizar el nombre sí es útil, pero atomizar la dirección de pronto me parece no tan necesario. Los teléfonos también puede ser útil, teléfono 1, teléfono 2, ¿sí? Bien, eso sería entonces básicamente el tema de la atomicidad. Todos los atributos tienen un nombre único y si existen tuplas idénticas. Entonces mirar, recuerden que la llave básicamente es la que me determina si hay registros o tuplas idénticas, y esas respuestas hay que darlas para cada una de estas tablas que se nos presentan aquí. Finalmente tenemos que analizar esta otra tabla. Tenemos que, ojo, hay que leer todo el material. Tenemos que analizar esta otra tabla de comparendos e identificar qué características no se están cumpliendo, ¿sí? Si, por ejemplo, si hay atomicidad, si efectivamente cada una de las filas es diferente, que fue lo que explicamos ahorita, de por qué fue que separé yo esto, ¿sí? Entonces hay que analizar todo eso y definir qué no se cumple y hacer una propuesta de modificación
a modo que ya presentemos una tabla, en este caso una base de datos, que se ajuste más a las características de una base de datos relacional. Y la tercera actividad sería participar en el foro temático de la unidad 2, respondiendo a esta pregunta: ¿cuáles serían las etapas o fases principales del buen diseño, de un buen diseño en bases de datos? Con sus propias palabras, por favor. Miren, yo prefiero una participación corta a que me envíen un documento de 10 páginas pero copiado y pegado de internet. De verdad, yo prefiero que me escriban un rengloncito por cada fase y no que me llenen ahí de una documentación simplemente descargada, copiada y pegada de internet. Eso entonces serían las 3 actividades. Y ahora sí, entonces vamos a dar un espacio para las preguntas. Voy a habilitar entonces el micrófono para los que quieran utilizar micrófono, y los que no necesiten micrófono me utilizan por favor el chat. Bueno, Freddy, qué bien que le quede claro lo de dominio. ¿Cuál es el primer paso para crear una base de datos? El primer paso, sin duda alguna, es analizar los requerimientos. En la teoría se habla de una fase de diseño conceptual, ¿sí?, de un diseño lógico y de un diseño físico, pero eso en la realidad, pues, uno podría incluso encasillar el análisis de requerimientos o la definición de los requerimientos, o como se conoce técnicamente, la elicitación de requerimientos dentro del diseño conceptual, pero eso realmente depende de cada uno. Pero sin duda alguna, llámelo usted como lo llame, llámelo una fase de análisis de requerimientos, o llámelo una fase de levantamiento de requerimientos, o de licitación, o de diseño conceptual, llámelo, no importa el nombre. El primer paso, sin duda alguna, es revisar qué es lo que está pasando y revisar qué es lo que se quiere, cuál es el objetivo. Entonces es definir y analizar los requerimientos. Ese sería el primer paso, sin duda alguna. Andrés nos pregunta: ¿alguna tupla podría quedar con un espacio vacío? Efectivamente, es una muy buena pregunta. Hay campos que no necesariamente tienen que ser diligenciados. Esos son campos que son opcionales. Por ejemplo, en este caso, digamos, bueno, el teléfono posiblemente sí sea necesario, pero supongamos que, no sé, digamos que estos no son estudiantes. Imaginémonos que es una lista de pacientes. Voy a eliminar esto de aquí. Es una lista de pacientes de una IPS. Seguramente que necesitarán algún teléfono de contacto, pero digamos que yo en mi base de datos estoy pidiendo también un correo, y de pronto la persona, no sé, es un viejito o un joven que no tiene, no sé, o alguna persona que no tenga correo. Entonces, en este caso, yo debería, como diseñador, anticiparme a eso. Y obviamente el diseñador siempre va a trabajar de la mano del que se conoce como stakeholder. ¿Sí? Los stakeholders son como personas que están involucradas ahí en el proyecto. Yo como diseñador tendría que entrar a decirles: venga, este correo, hay gente que de pronto no tiene correo, seguro que quieren que lo deje obligatorio, y entonces ya va a decir: no, sí, tiene razón, de pronto hay gente que no tiene correo, y si no tiene correo, pues entonces el gestor de base de datos, si yo le defino, digamos que estos campos son obligatorios, los voy a trazar en amarillo, y yo le digo que el correo también es obligatorio, él no me va a almacenar nada si yo no le escribo un correo. En cambio, si yo le digo que el correo es opcional, él me va a almacenar aunque no le dije que el correo. Entonces la respuesta es sí, pueden existir tuplas con campos vacíos. ¿Alguna otra pregunta por allí? Por allí Jonathan nos está escribiendo. Vamos mientras tanto a verificar que se haya tomado la asistencia. Tenemos a Andrés, Freddy, Neida y Jonathan también está por aquí. Vamos a Jonathan, Julián, Ricardo. Perdón, no. Jonathan Julián Escobar. Sancho. Freddy nos dice: o toda una, o definitivamente... no, perdón.
A ver, que ya me perdí aquí. Freddy nos dice, profe, tupla también puede llamársele a las columnas. No, las columnas recordemos que son campos, atributos o en su defecto pues columnas, ¿sí? Pero como estamos en bases de datos, acostumbrémonos a manejar un poquito si es el lenguaje técnico de entidad, perdón, de atributo cuando estamos diseñando, es decir, cuando yo estoy simplemente, eso lo vamos a ver más adelante en las conferencias, sobre todo en la 4 es que vamos a ver ya el tema de diseño como tal, vamos a hablar de atributos, pero en este caso hablemos de campos. Las tuplas son definitivamente las filas. Jonathan nos dice, una base de datos se puede realizar también algorítmicamente. Quisiera de pronto, Jonathan, que me aclarara un poco más la pregunta a qué se refiere con algorítmica, ¿cómo automatizarla o qué? Bueno, mientras Jonathan nos aclara, de todas maneras, si es lo que yo pienso, dice que realizar una base de datos algorítmicamente, si es a lo que yo estoy pensando en este momento, la respuesta sería sí, automáticamente, algorítmicamente me imagino que es automatizar, como que se creen unos procedimientos que se ejecuten automáticamente, y pues la respuesta sería sí. Hay unos procedimientos se conocen como procedimientos almacenados, otros que se conocen como disparadores o triggers, que lo que hace es que se disparan precisamente y se ejecutan cuando realizan una acción. Y eso es una muy buena práctica. Se recomienda crear unas tablas que se denominan tablas de auditoría, que se van llenando a medida que se van realizando acciones. Entonces, por ejemplo, es común utilizar un procedimiento que se dispare en el momento en que alguien elimine alguna información de la base de datos, y lo que va a hacer es tomar el usuario que la eliminó, la hora en que la eliminó y qué fue lo que eliminó. Entonces sería una tabla de auditoría, por ejemplo. A ver, nos pregunta, quisiera, Jonathan, de pronto si me diga si estoy bien enfocado, si la pregunta va hacia otro lado. Andrés nos pregunta, en la actividad hay una tabla en donde alguien no tiene documento. ¿Eso es posible? Precisamente de eso se trata, Andrés, que usted nos diga eso, con base en lo que, bueno, pero algo que se me olvidaba decirles también, y es cierto, Andrés. La llave primaria es obligatoria, es la única que es obligatoria, ¿sí? Todos estos pueden ser opcionales. Yo puedo dejar el nombre opcional, la dirección opcional, el teléfono opcional, pero no puedo dejar que la llave primaria de mi tabla sea opcional. Ahí habría un error. Entonces ya la cuestión sería que ustedes entraran a definir si ese documento, si el documento de esa persona es la llave primaria o si la llave primaria es otra. Bueno, Marcela nos dice, cuando estamos abordando el tema de bases de datos y relación, ¿qué tipo de programa utilizaremos? No vamos a utilizar un software en específico porque este curso no es el manejo de un gestor en específico, ¿sí? Lo que vamos a hacer es hacer un diseño. Voy a hacer un diseño utilizando, de hecho el diseño lo voy a hacer utilizando Excel. Vamos a hacer un diseño en Excel, vamos a trabajar en Excel, pero les voy a mostrar cómo se montaría ese diseño en un par de gestores, tal vez en SQL Server y en MySQL, o de pronto si alcanzo a instalar Oracle. Lo que pasa es que son pesaditos tantos y el tiempo no nos da. Hay herramientas de gestión, hay herramientas para gestionar en SQL Server, MySQL, Oracle, ¿sí? Yo les voy a mostrar las herramientas, pero como les digo, el curso no es del manejo de un gestor en específico, sino que es más bien, por eso se llama generalidades, ¿sí? Es más bien en general. Ustedes, lo importante es que aprendan a diseñar. Aprender a manejar un gestor es lo más fácil del mundo. Lo más importante es uno aprender a diseñar y conocer el lenguaje SQL. Alberto nos pregunta, en una tabla, ¿dónde debe ir documento? Está lleno con texto diciendo no tiene documento. Esto es un error, cierto, porque es una PK es primary key, para de pronto los que no conocen el concepto, o sea, llave primaria, que es de lo que hablamos ahora.
Pues efectivamente, si lo que les dije ahorita, si el documento es la llave primaria, no puede ir vacío. Jonathan nos dice, se puede crear procedimientos como un algoritmo, o sea, un comienzo, un cuerpo. Por eso también quería preguntar si podíamos realizar en la SQL. Bueno, como tal, Julián, la base de datos no es tanto como un algoritmo, sino que la base de datos es un diseño que se crea, es un diseño estático. Pero lo que uno sí puede hacer, Jonathan, es crear lo que le decía ahora. Y ahí sí entraría uno a diseñar más o menos un algoritmo, ¿sí? Porque ahí sí vendrían condicionales, ahí sí vendrían unos elementos como muy parecidos a del lenguaje de programación, ¿sí? Por ejemplo, lo que le decía ahora, que en el caso de que alguien borre, imaginémonos una tabla de facturación. Hay que crear una tabla, un programa de facturación, hay que crear una tabla de auditoría y hay que crear un procedimiento que en este caso podríamos decir que es un procedimiento algorítmico, un procedimiento dentro de nuestra base de datos que se puede crear utilizando SQL para que en el momento en que alguien elimine cualquier cosa, es que por ejemplo alguien borró una factura, que el sistema inmediatamente, que la base de datos inmediatamente capture el nombre del usuario que la borró, la hora a la que la borró, la fecha que la borró, desde la IP incluso del computador que lo borró, o la terminal, el nombre del usuario y qué fue lo que borró. Ahí sí habría de pronto un procedimiento, pero como tal la base de datos es un diseño estático. Bueno, ¿alguna otra pregunta por allí? Bueno, vamos a ver, apenas fue, vamos entonces dando por finalizada esta segunda conferencia web. Espero que les haya gustado, que les haya aclarado algunas dudas. De todas maneras, las que les puedan quedar, ya saben que se pueden dirigir al foro de dudas e inquietudes, por favor, a través del foro de dudas e inquietudes. Hay los foros temáticos, son precisamente para discutir acerca del tema de la semana. Los foros del foro de dudas e inquietudes es para que enviemos nuestras preguntas. Muchas gracias por la asistencia y pues nada, mucho ánimo, feliz resto de semana y hasta pronto.